Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por Radio del Informante tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Bueno, este programa tengo el gusto de compartirlo con Antonella Gerbaji. ¿Cómo estás, Santo? Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. En el programa de hoy vamos a charlar sobre las novedades económicas de la semana, nos vamos a ocupar del revuelo que hubo en Twitter por la confirmación del ministro de Economía sobre la discontinuidad del IFE como lo conocemos, y tenemos una entrevista súper interesante sobre China con una de las personas que más conoce de la economía de ese país, que es Gustavo Girado, recientemente premiado por su libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran desarrollo del gigante asiático. ¿Arrancamos con el programa entonces, chicas? Arranquemos. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es lanzar la consigna, porque para mí el mundo se divide entre los freaks del control, dentro de los que me identifico, y los que van por la vida sin planificar nada, que les llamo espíritus libres. ¿Ustedes de qué team son? Puedo hacer ya una primera aclaración, porque yo a veces vengo medio tarde a las cosas cool, y cuando hablaban de freaks, friki, pregunté muchas veces qué era, porque no sabía, o sea, por las dudas, si alguien está escuchando, significa los fanáticos del control sería, ¿no? Como para los loquitos del control, me parece. O es más patológico allá. Es claro. Como un toque de control. Los loquitos. Exacto. Yo creo que mitad y mitad. Como que depende el contexto. ¿Cómo te agarremos? Claro, no sé. No sé si casillarme con una u otra. ¿Vos, Ana? Igual, claro. Gran oh really cuando Noé dijo Control Freaks. Listo, paso. Paren un poco con mezclar el inglés y el español. Pero sí, sin planificar más, siento como que es un exceso. Sin embargo, soy más de esta segunda, a pesar de que no parezca. ¿Espíritu libre? Soy más de espíritu libre y, por ejemplo, yo soy economista y cuando hago recomendaciones económicas, obviamente hay que planificar todo. Sin embargo, voy a ser sincera, en mi vida privada no lo hago. Por eso quizás me Estamos bien. Yo te envidio, la verdad. Envidio a los espíritus libres que confían en el devenir de la vida. Yo te lo planifico todo. Para un viaje tenés que ver los Excel que hago. Bueno. Ay, no. Yo soy más de, algo mirás para tener una idea. Sin embargo, está muy bueno también dejar que las cosas pasen. No sabría decirte. Bueno, estamos como con todo, o sea, tenemos los dos extremos y el punto medio. Bien, me gusta. Abarcamos toda la cancha. Una muestra representativa, tal muy cual. Bien. Bueno, ¿por qué les preguntamos esto hoy? Bueno, porque vamos a hablar sobre la planificación central en honor a China, que va a ser uno de los temas de hoy. Y para ponernos un poco en tema, les vamos a contar qué es una economía planificada. Es aquella que no confía en el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Y entonces es, por lo general, cuando es una planificación centralizada, un Estado que organiza a nivel centralizado, a nivel nacional, podríamos decirlo, toda la economía de la región. O también se dan en su formato de lo conocido como soviets, que son pequeños entornos descentralizados, donde los medios de producción son de propiedad comunitaria y donde hay mucha participación de los productores y los ciudadanos para saber cómo se asignan esos recursos y los factores económicos. Claro, no se confía en la mano invisible del mercado para asignar todo, digamos. Ahí es donde el Estado se impone, y también viene la figura del planificador central. Esto me lleva a micro 2 de la carrera, esta hermosa materia,
pero se entiende que está el planificador central que conoce la función de utilidad social, que si no se acuerdan de lo que es la utilidad, los invitamos a escuchar el programa pasado, porque esto es como una continuidad de lo que es función de utilidad. Entonces se cree que este planificador sabe lo que el pueblo quiere. Y un ejemplo de esto es China, como bien decía Noé, porque China, primero que es una economía que está bastante intervenida por el Estado, y elabora planes quinquenales, que eso puede ser como se ve como plasmado lo que es la economía planificada. Los chinos te planifican su economía a 5 años. Bueno, también la Unión Soviética lo hizo y Argentina con Perón también tuvo 2 planes quinquenales, si mal no recuerdo. Eso sería como un ejemplo de economía planificada. Es cierto, y tiene sus ventajas, pero no deja de ser una forma muy discutida en la economía sobre cómo organizar la economía, básicamente. Bueno, hay modelos, de hecho, que simulan el crecimiento exponencial de los expedientes arriba de los escritorios de los burócratas de la Unión Soviética. Porque imagínense que cada uno tiene que delegarle al de arriba un expediente, son 10 expedientes con que te hagan 2 cada uno, cada vez son menos las personas que deciden, se acumula el trabajo. Y claro, eso es uno de los... Sí, perdón. No, porque primero pienso 2 cosas. Los economistas haciendo modelos económicos para hacer los expedientes de los burócratas, digo, dale, hasta eso van a hacer un modelo. 1, 2. Punto 1. Punto 2, me parece que esto también tiene como una idea de la burocracia inútil, que es discutible también, porque... Claro. ¿no? Yo lo digo como empleada pública igual, ok, sí. Pero vi muchísimos bardeadas últimamente hacia los empleados públicos diciendo lo mejor que es... porque leí algo del impuesto a las computadoras, no sé si leyeron, no me quiero ir por las ramas, pero... No leí. Estaban bardeando a los burócratas que decían que lo único que sabían era poner impuestos y tomar mate, cosas así. Pero nada, no importa. Bueno, vos justo, perdón, vos también trabajás con los impuestos. Sí, y tomo mucho mate. Cumpliendo todos los requisitos. No, perdón, me olvidé, claro. Porque, no, ya me acordé, el gobierno va a regular la cantidad de palos que trae la yerba. Entonces decían que lo que mejor sabían hacer los empleados públicos era contar palos por corruptos y tomar mate. Ahí está, ahí me quedó. Sigamos. Sí, y ¿sabes? Yo quiero sumar algo acá, que hay como que se dice que no es eficiente el Estado, pero en realidad no hay nada en la teoría económica que diga quién es más eficiente a priori. Sí, no, es Para mí tiene más que ver con un tema de escala que con un tema de eficiencia. Sí, hay de todo, porque también hay muchos de los que dicen eso, y yo que trabajo en el sector privado lo puedo decir, hay muchos dentro del sector privado que es tremendamente vago, ñoqui, o... Igual de ineficiente, ahí, claro. Claro, y está ahí opinando y criticando a los empleados públicos, eso también hay que decir. Gracias, chicas. Es cierto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hablando de la escala, esa es una de las principales argumentos que se esgrime en contra de la planificación central, porque juntar semejante cantidad de información tiene costos, no es gratis. Entonces, lo que proponen los economistas representados por Hayek en este caso, es que el mercado es un mecanismo más eficiente para agregar esa información, porque se hace de manera descentralizada. No hace falta conocer todo el conjunto de la información para poder tomar una decisión sobre la actividad que uno está desarrollando. Y el ejemplo más conocido es el de un pequeño productor que utiliza, por ejemplo, como materia prima determinado metal, y, por ejemplo, se descubre al otro lado del mundo que ese metal ahora es buenísimo para un desarrollo nuevo. Y empieza a haber mucha demanda, y el precio empieza a subir. Entonces, este pequeño productor tiene que tomar una decisión, subir el precio y dice, bueno, voy a reemplazar esta materia prima por otra. O no, o tengo que subir los costos porque es irreemplazable esa materia prima. Entonces, no hace falta saber por qué del otro lado del mundo se empieza a demandar más metal para poder tomar una decisión eficiente en cuanto a la propia producción. Sí, igual ahí tengo como, me acuerdo del fallido equilibrio de Nash, digamos, porque lo que vos estás contando, lo que pienso es,
distintas unidades independientes entre sí, tomando decisiones óptimas y eficientes respecto a sí mismas, y no es necesariamente eso implica un óptimo o una eficiencia social, porque perseguir un beneficio propio, no necesariamente, y me arriesgaría a decir que generalmente no sucede, conduce a un beneficio social, porque lo que yo tengo y quiero perjudica a un otro, toda vez que en la economía hay recursos que son escasos. Así que yo en ese sentido adhiero más a la idea de planificador central, a pesar de las dificultades que esto puede llevar. Para mí bienvenida también... a mi club. No, pero si es imposible. O sea, vamos. Pero chicas, también de un extremo tampoco nos vamos al otro. Un estado que no planifica nada. O sea, está bueno también tener metas a 5 años. Unos planes que sean más... Nosotros somos medio cortoplacistas, no nos vendríamos mal. Bueno, pero los libertarios no piensan igual. No, tal cual. Pero bueno, no nos vayamos con nuestros sentimientos. Por las ramas que tenemos... Sí, tenemos un montón de programas, así que si les parece pasamos al tema de la semana. Vamos. Perfecto. Bueno, como les adelantó Noé hace un rato, el tema de la semana tiene que ver con algunas novedades que fueron manifestando los ministerios, los distintos ministerios, sí, actualmente, respecto a lo que va a pasar con las ayudas que se estuvieron dando a lo largo de la pandemia y que ahora, habida cuenta de la apertura de actividades y que de a poco se está restableciendo la normalidad, entre comillas, fueron mutando, digamos, estas ayudas. Una de ellas tiene que ver con que el gobierno lanzó el Repro 2, se llama, que es un programa que busca reemplazar el ATP para aquellas actividades que no sean críticas, pero que aún demuestren que tienen caída en la última facturación. En este sentido, bueno, también es para sostener el empleo. La diferencia con el clásico ATP, que quiero aclarar que el ATP para las actividades críticas sigue funcionando, por lo menos hasta fin de año, es que este programa, en vez de abonarte la mitad de los salarios, te abona por trabajador hasta 9.000 pesos mensuales. Es decir, bueno, calculo yo que se va a reducir bastante el universo y la ayuda. También esta norma, digamos, se va a extender durante 2 meses, aunque se deben inscribir mes a mes las empresas. Ahí el Estado analizará la situación de cada una de ellas y si corresponde o no el pedido que se les está realizando. Sí, seguro es una porra. Porque si el ATP es la mitad del sueldo, no creo que de 18.000 ya está, creo que abajo del salario mínimo, o ahí. Sí, es como una ayuda mínima que se les va a dar para solventar el empleo, pero bueno, sí, seguramente. Claro, pero eso haría que, o sea, que achique su participación en el gasto público, digamos, como que sería el fin. Sí, exacto, y que eso tiene que ver un poco con las conclusiones de varias de las medidas, porque por otro lado tenemos el IFE, que Guzmán avisó ya que no va a haber un nuevo desembolso respecto a este tema, lo cual generó muchísimas opiniones encontradas. Y en este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que van a estar tomando distintas medidas para seguir acompañando a los que tienen dificultades y reemplazar de alguna manera este plan. Uno de ellos es un bono especial que se va a dar a fin de año, que está destinado a los actuales beneficiarios de AUH. Además, se amplía, ¿sí?, el número de beneficiarios de AUH también, porque había chicos y chicas que no estaban siendo alcanzados por esta prestación, y de esta forma se indica que la medida va a llevar de 4.200.000 menores a 5.200.000 beneficiados, y a su vez se comunicó que el 20% de la asignación que depende del cumplimiento de la educación y la salud, bueno, este año va a ser liquidado para todos porque obviamente, no sé, justo habíamos estado hablando off the record del tema de la educación en pandemia. Y se elimina también el tope de hijos e hijas para el cobro de AUH, hasta ahora eran máximo 5 por familia y esto ya no va a correr más, lo cual permite incluir a más de 15.000 chicos que no tenían esta cobertura, bueno, canastas navideñas, etcétera. Es decir, una serie de medidas tendientes de alguna forma a reemplazar esta ayuda que se está dando, no en su totalidad, pero por lo menos en gran parte. Yo también escuché que estaban analizando un bono para jubilados, pero no estaba confirmado. Quizás también... Bien, bueno. Ojalá. Sí, entonces es otra opción.
Bueno, la contrapartida de esto es, por un lado, tratar de ayudarles y darle un ingreso mejor a un montón de gente que está en situaciones muy vulnerables, y la contrapartida, como siempre, son los precios, que tuvimos un notición. Yo no me esperé, chicas, no sé ustedes, dio 3,8% el aumento de octubre. Yo pensé que íbamos a estar en 3. Rompió todos 3.2. los termómetros que habíamos hecho. Nosotros siempre hacemos por mes Sí, en PRODE. Instagram nuestro PRODE y ninguno, o sea, se acercaba, pero no le dio. Sí. ¿Quién iba a tirar ese número? Bueno, yo tengo muchos amigos que tiraron 2, 2, 1, y cuando salió el número les dije, son demasiado peronistas, demasiado peronistas. ¿Viste? Como en vez de demasiado de izquierda, demasiado como dijo peronista. Mirta. Demasiado de izquierda, demasiado de izquierda. Bueno, este nivel fue el más alto del año, lo que hizo que los precios se acumularan una suba de 26,9 en lo que va del año. Bueno, se destaca, el rubro que más aumentó fue indumentaria y calzado, que tuvo un alza de 6,2. Esto tiene que ver, en mi opinión por lo menos, no sé ustedes qué piensan, chicas, cambio de temporada y apertura de shoppings, es decir, se está reactivando la actividad. Y ahí yo hice algo, voy a confesar que defiendo un poco a los empresarios en esta vuelta, porque digo, no sea cosa que este aumento tenga que ver con tratar de recuperar los meses perdidos. Digo, esto puede ser que sea una opción, no digo que tampoco sean ningunos santos. Pero bueno. No, pero también capaz no aumentaron durante mucho tiempo y cuando aumentan una vez se hace muy alto el porcentaje, puede ser también. Claro, bueno, eso digo, es recuperar toda la inactividad. Pero ¿quién va a aumentar cuando hacen el sale de lo de invierno? Eso ya no se aumenta, ¿viste? Entonces cuando ya arranca la nueva temporada, creo que ahí capaz hizo ese salto. Puede ser. No, está bien, pero el punto es, si todos los meses, si todos los octubres de todos los años aumenta un 6, bueno, pero si es un 6 en el 2020 y el año pasado fue un 3, entonces eso sí te tiene que llamar la atención. A mí lo que me llama la atención es que se convalide esa oferta, ¿no? Como que, o sea, en época de crisis y de falta, o sea, estamos viendo que encima se recortan las ayudas sociales, que el consumo está bastante golpeado. Aumentar los precios es como contradictorio, ¿no? Si no vendiste nada en 4 meses y sacate de encima del stock. Yo creo que tiene más que ver con que no saben cómo van a reponer ni cuándo van a reponer que por ahí recuperar lo perdido. Pero perdón, voy a hacer una aclaración. Hay algo que me parece que no corresponde, y es lo siguiente. Sacarse encima del stock sería el de otoño-invierno y ahora viene primavera-verano. Es decir, ahí vas a tener una situación donde el sacarse de encima del stock va a corresponder para el otoño-invierno del 2021 para mí. Porque ahora en realidad es otra... Tipo, todo lo que no pudiste vender por pandemia no lo vas a vender ahora porque ya es otra temperatura. Pero bueno, de todas formas sí es cierto lo que vos decís. No sabemos si se va a convalidar, hay que ver cómo sigue la evolución. Y de hecho muchos ya están anticipando, algunas consultoras o analistas, que debido a este menor poder adquisitivo que estamos teniendo todos, me voy a poner a llorar yo también, seguramente va a impactar en un menor consumo, así que hay que ver qué es lo que pasa. Y también alimentos y bebidas tuvo un alto incremento, en este caso de 4,8, especialmente en lo que era frutas y verduras, y que tiene que ver, entiendo, con componente estacional, decían, de esta temporada del año. Y ahí sí anda no convalidar. Claro. Porque dejar de comer está difícil, ¿eh? Igual, paren, tengo una notición. Bajó el precio de zapallito. Estoy feliz. 3 kilos, 80 pesos vi. A ese nivel. Lo estuvimos esperando. Sí, el morrón No, también. bajó todo, claro, pero ahora bajó. Ahora estoy pensando, esto fue reglamento de octubre. En octubre nos estábamos quejando, ¿no? O en septiembre. Sí, creo que nos estábamos. Venimos con esta campaña hace un par de meses ya. Claro, pero bueno, las últimas novedades de la verdulería son que el zapallito bajó considerablemente, los morrones también, tenemos oferta de arándanos, están inundados los arándanos en el mercado, no sabemos por qué. Bueno, me gusta. Son cosas ricas, está muy bien, está muy rico. Pero bueno, en fin, en octubre parece que tuvo un alza muy grande, así que hay que ver qué va a pasar con el consumo en este sentido, a ver si se cumple lo que dice o no. Y por último, también quizás asociado a los precios, pero también me parece un poco a también continuar con esta baja en la presión del mercado cambiario, es que el Banco Central volvió a aumentar la tasa de interés de los plazos fijos, en este caso 37% anual.
para aquellos menores de 1 millón. Hace unos meses anunciamos que lo habían subido del 33 al 34 y por lo menos yo había dicho que me parecía poco, así que ahora, vieron, se ve que nos escuchan y subieron un poquito más. Muy bien. Como para atraer, ¿sí?, más recursos para lo que son los fondos de moneda local. Y también se subió la tasa de LELIQ. Sí, también se subió la tasa de LELIQ 2 puntos porcentuales, de manera de armonizar estas subas. Así que bueno, habrá que ver entonces cómo viene, si se convalidan estos incrementos, si esta ayuda también, estas ayudas sociales alcanzan. Lo cierto es que la economía se está reactivando, pero bueno, todavía no todos los sectores están operando al 100, hay muchos problemas en el consumo, hay problemas de oferta también, de falta de... no tienen stock o no tienen los mismos... Bueno, podemos mencionar, ¿no?, que tuvimos un encuentro nosotras, nos reencontramos después de tanto tiempo y nos sorprendió estar en un bar, en un restaurante, donde la mitad de la carta que se ofrecía no estaba disponible. Así que bueno, eso también es parte de la realidad del día a día. Caminamos la calle y le contamos lo que pasa, tal cual. Ay, totalmente. Caminamos la calle nosotras. Así que bueno, si están de acuerdo, terminamos con esta parte y pasamos al Abro Hilo, que es la parte más importante, o más divertida en realidad. Vamos. Dale. Y en el Abro Hilo de hoy voy a retomar unos conceptos que mencionó Ana, ya que vamos a hablar de un tuit de Matías Rachnerman, que trae a colación el tema del IFE y el tema del déficit fiscal. Así que bueno, vamos a arrancar directamente con el tuit, que la verdad a mí me gustó mucho, tiene toda la razón. Matías igual es un twitstar, viene tirando cada bomba que tiene 100.000 likes, o sea, viene tuiteando cosas muy, muy copadas. Así que, y fue nuestro invitado, así que a los oyentes que todavía no escucharon ese programa, los invitamos porque estuvo muy bueno, que vayan a Spotify y YouTube y lo escuchen. Pero bueno, vamos directo al tweet que dice: ¿te puede parecer mal tener un déficit fiscal récord financiado con emisión en medio de una pandemia? ¿Te puede parecer mal que saquen el IFE en medio de una pandemia? Pero no te pueden parecer mal las dos cosas. Esto habrá sido un mensajito para algunos usuarios que nada les viene bien. Todo les parece mal. Pero ¿por qué dice esto también Matías? Porque según otro tuit de Matías, que lo vine estoqueando, 6 de cada 10 pesos que el Estado gasta son en ayudas sociales. Así que está teniendo un gasto muy importante, y ese gasto, como no tiene los recursos para hacerlo, lleva a un déficit fiscal. Entonces, tenés como que, bueno, si recortás el IFE, bajarías el déficit fiscal. Entonces, por eso es como una... como es incongruencia. Suma cero. Las dos cosas. Pero bueno, siempre... Menos gasto público es menos ayuda social. Claro, menos gasto público es no IFE o otras cosas. Igual también es cierto de que, por ejemplo, @Gonza Locorcico dice: ¿la única forma de bajar el déficit es sacar el IFE? Y la verdad que no sé, porque también estábamos viendo lo que le mencioné a las chicas off the record, que está el gasto, está este nuevo programa que se llama Programa de Preventa de Turismo, que es de la siguiente forma: si yo compro un pasaje o gasto en turismo local, el gobierno me devuelve el 50% de lo que yo gasté para que lo gaste en otra cosa de turismo, ¿sí? ¿Se entiende? No, sí, pero el gasto de ese 50% lo tenés que, o sea, todo esto lo tenés que consumir en ese lugar de destino por el que vos sacaste el pasaje o lo que sea. Podés usarlo en el mismo viaje que estás haciendo. Claro, si yo saco pasaje a Bariloche, ponele, me devuelven el 50% de ese pasaje y yo puedo pagarme el hotel de Bariloche. Claro, pero quiero decir que si vos después de irte a Bariloche a los 2 meses te vas a Salta, el descuento aplicaba en Bariloche, no en Salta, eso quiero decir. No, y encima tiene un tope. No es que es infinito también. Sí. Pero lo que representa esta devolución al Estado, o sea, es una inyección de 33.000 millones con un costo fiscal de 16.500 millones. No es poco, y también fue bastante criticado porque se dice que es como un subsidio a la clase media.
Sí, ahí Sí. yo, digamos, tengo mi opinión, porque si bien es cierto que tiene subsidio a la clase media, por otra parte es esa clase media la que va te consume y la que le da empleo a muchos lugares del interior, que si no fuese por esa ayuda, quizás este año no tendrían turismo. Entonces, hay que empezar a ver las cosas no tan de manera aislada y cerrada, sino como un proceso. El dinero se va moviendo en la economía. Hoy se lo va a hacer de la clase media y repercute en distintos sectores de la sociedad y de la actividad económica. Y Contamos Sí, además, con el que, ¿se acuerdan cuando hablamos de multiplicador keynesiano? Los invitamos también. claro. claro, tal cual. Habíamos hablado de todo, teníamos un programa para todo. Publicidad, autobombo a lo loco. Sí, igual también, a mí me parece que también hay que empezar a distinguir entre lo que es un subsidio a la demanda y un subsidio a la oferta. Me parece que en este caso lo que están intentando es sostener el entramado productivo del sector turístico, que viene No muy solo- golpeado con la pandemia. Y no solo eso, y acá me voy a poner técnica, que toda la gente habla subsidio, es todo. No, subsidio es cuando el gobierno da una cantidad de dinero determinado para lograr sostener un precio determinado bajo. Eso es un subsidio. Que no es este caso, es una ayuda para que la actividad siga moviéndose, llamémoslo. Y hay que pensar también a verlo, como dice Anto, de todo en términos federales, porque si no, siempre nos quedamos con la riqueza, bueno, parezco ya Fernández, siempre nos quedamos con la riqueza en Buenos Aires. Hay que moverla también. Sí. Hay que ir al interior y generar también que toda la gente pueda tener ingresos, si no, el país no avanza. Yo entiendo, es como que uno también tiene que pararse en el contexto que estamos sacando el IFE, pero mantenemos eso, entonces alguien sí puede sentirse con ruido, también con el contexto de gran déficit fiscal y también porque el déficit fiscal, algunos economistas dicen que genera inflación. Entonces, si vos estás fomentando el déficit fiscal y estás haciendo que la inflación no se detenga, también le impactaría a los pobres por el lado de los precios de los alimentos. Si querés dar un giro súper rebuscado, yo tengo dudas sobre no sé, tampoco siento que la gente no está hablando tanto de este subsidio como deberían replantearse, porque todo el mundo dice, también se habla mucho del ajuste a los jubilados con el tema de la nueva fórmula, que quieren ahorrar y quieren recortar gastos y hacer ajuste, pero nadie habla de este previaje. Me parecía que teníamos que traerlo al programa. Sí, bueno, yo igual estoy a favor del previaje y a favor de expandir el gasto en momentos de recesión y problemáticos como este. Creo que sacarle al IFE, o sea, no digo que no estoy poniendo la bandera de sacarle a los pobres y darle a esto, pero bueno, estamos, digamos, de alguna forma el Estado con los recursos que tiene, rotándolos para darle una ayuda a todos los que pueda. Obviamente los recursos no son infinitos, es una situación excepcional y vamos a depender de que esto no explote, de cuánto podamos reactivar la actividad económica. Entonces, en ese sentido, creo que hoy lo que el gobierno le puede dar a la clase media y al turismo, de alguna forma va o debería volver, y eso podría mejorar incluso la situación fiscal. Así que esa es mi opinión. Bien. Esperemos que la rueda se mueva y que la economía mejore. Todos queremos eso para nuestro país. Así que, si quieren, chicas, pasamos para la entrevista, ¿les parece? Pero antes vamos a un tema musical. Dale. Excelente. Bienvenidos al segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista y hoy tenemos el lujo de contar con Gustavo Girado. Gustavo fue pedido en Twitter por una de nuestras oyentes y igualmente nosotros ya lo habíamos contactado antes porque realmente queríamos tenerlo con nosotros y por suerte pudo brindarnos un ratito de su súper apretada agenda. Así que Gustavo, te recibimos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. Bueno, les vamos a comentar un poquito un CV súper resumido de Gustavo porque hace un montón de cosas. Gustavo Girado es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo y licenciado en Economía de la UBA.
Actualmente es director de la carrera de posgrado de especialización en estudios de China contemporánea en la UNLA y es profesor e investigador en la UNLAM y en la UBA. Es coordinador de la diplomatura en gestión de negocios con China en la Universidad Nacional de Córdoba y es autor de los libros ¿Cómo hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran desarrollo del gigante asiático y Comercio Argentina-Asia-Pacífico, una carrera de obstáculos. También es coeditor de Argentina y China, Cooperación e Intercambio en la nueva era de la Reforma China. Fue consultor del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, también de la Nación, y coordinador de proyectos del BID sobre Asia-Pacífico, China y Argentina. Bueno, es un CV muy resumido porque en realidad sabemos que tenés muchísima más experiencia en un montón de temas, pero creo que, sí, no, de Argentina creo que debe ser una de las personas que más sabe. No, es que realmente debe ser una de las personas que más sabe de China y Argentina. Entonces tenemos que aprovechar que estás acá y te tenemos que preguntar, ¿cómo es la relación hoy de Argentina con China? Bueno, está en ciernes, en virtud que la pandemia está imposibilitando muchas cosas, pero a ver, hay una especie de vaivén de nuestra relación con China que tiene que ver con lo que va del siglo XXI. Había cobrado un dinamismo importante porque hubo una especie de continuidad política con los tres gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, una suerte de continuidad política en el sentido que la política exterior argentina tenía una continuidad. Y si algo nos caracteriza históricamente es esa suerte de desavenencia de una gestión del Estado de un momento determinado que cuando elegimos otra conducción tiene por práctica borrar con el codo todo lo que hicieron antes. Entonces la gestión del expresidente Macri fue bastante diferente porque no siguió esa línea política en el sentido externo, sino que hubo un claro respaldo en la gestión del actual presidente Trump. Hubo una intención muy, muy clara de Argentina de volver a lo que Macri llamaba sus fuentes, esto es respaldarse en las economías, en las democracias liberales de Occidente, para poder gestionar su política externa. Entonces Argentina ahí desvirtuó bastante todo lo que había hecho con tanto esfuerzo durante década y pico con la República Popular China, y ahora, desde la verba por lo menos, nominalmente hay una suerte de relanzamiento, hay un interés renovado por parte de la política en Argentina de recuperar gran parte de la agenda que se había adormecido, puede ser delicado en eso, y recomponer una suerte de actividades que habían estado ligeramente detenidas, algunas desempolvarlas y otras volverlas a poner sobre la mesa. Entonces, desde el punto de vista que es una relación una asociación de tipo estratégica y considerada integral de acuerdo a la categoría que usa la Cancillería china, en el terreno comercial es más o menos es clásica en el sentido que Argentina le vende mucho producto primario y compramos productos manufacturados. En el terreno de las inversiones, China ha cobrado una importancia tremenda para Argentina porque si no es el principal, está en el podio los inversores en el país, externos en el país. Y en el terreno de la cooperación hay mucha mayor dinámica, la cooperación tecnológica, académica y también de mucha simetría política, convergiendo intereses en foros multilaterales. Entonces es como que hoy está en ciernes y con muchos visos desde el punto de vista argentino de ser regenerada. Habla Argentina de poner un nuevo consulado, habla de generar una ruta aérea, etc. ¿no? Bueno, son muchas las cuestiones, pero quise ser sintético. Consulta, ahora que te escucho hablar de esto nosotros están hablando mucho de la ruta de la seda y o nosotras por lo menos hablamos de eso y que sería beneficioso. ¿Tenemos posibilidades de entrar y es realmente tan bueno como creemos? Nosotras por lo menos creemos que sí. Bueno, primero yo no sé lo que creen ustedes. En segundo lugar, la iniciativa de la Ruta de la Seda es una iniciativa política que es el mascarón de proa del proyecto de gobierno del presidente Xi Jinping, que tiene muchos años, va casi a cumplir 10 desde que fue pensada en una mesa chica, antes de que el presidente tuviese el poder casi sumo en China, porque está a cargo de la presidencia, el ejecutivo, del partido y también del ejército. No había otro después de Mao Zedong,
no hubo otro que tuviese tanto poder político como Xi Jinping. Y como es les decía, el mascarón de proa del proyecto, hoy es el proyecto de infraestructura más grande del mundo en actividad, que claramente sobre su zona de influencia inmediata, la geopolítica y de estrategia más cercana a China, es decir, el Cáucaso Meridional y todo el sur por el Índico hasta el Cuerno de África, tiene una muy fuerte influencia hoy por hoy, no solo material, sino también política. En el caso de Latinoamérica aparece en el escenario de la iniciativa mucho más recientemente, porque no solo no estamos cerca geográficamente, sino que estamos muy lejos culturalmente. Entonces, la iniciativa busca adherentes, lo que le suma políticamente a Xi Jinping, pero no tiene una traducción para nosotros importante. Esto es, si Argentina firmase el memorándum de entendimiento, no implica más que una adhesión política a un proyecto. Y eso no es dinero, eso no son inversiones, eso no es proyecto concreto. Pero sí habilita a que Argentina entre en el radar de una serie de proyectos que eventualmente podrían tener un horizonte en nuestro país mucho más concreto del que podrían tener si Argentina no firma el memorándum de adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, en definitiva, es un proyecto político que requiere la adhesión de los países. Gran parte de los países del mundo han adherido, algunos países latinoamericanos ya lo han hecho, Argentina muy probablemente lo haga pronto, pero ha decidido nuestro país que antes que eso, políticamente, ser miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el famoso AIIB en su nomenclatura en inglés, y creo que anteayer, o hace pocos días en realidad, Argentina, la Cámara de Diputados refrendó lo que había decidido la Cámara de Senadores, y prácticamente por unanimidad, porque hubo 4 votos en contra, decidió adherir. Así que Argentina ahora tiene que pagar la cuota de ingreso del AIIB. ¿Y por qué hablo de la AIIB? Porque el AIIB es fundamental para poder comprender los proyectos que eventualmente requieran financiamiento dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es como el antepasito para meternos en la franja, sería. Yo creo que sí, eso no es explícito, eso es trabajo académico de años que me llevan a pensar que eso es una especie de cuestión que va en paralelo con lo anterior y que es muy difícil pensar una cosa sin la otra. Esa es la imagen que me construí yo en mi cabeza. Y Gustavo, déjame que te lleve al Mercosur. ¿Cómo ves la integración del Mercosur con el gigante asiático, especialmente después de, por ejemplo, el principio de acuerdo con la Unión Europea, las dificultades que estamos teniendo los países de la región para llegar a acuerdos entre nosotros, básicamente? Bueno, son 3 cosas diferentes. Primero, Argentina no tiene ningún acuerdo con la Unión Europea. Es decir, firmó también un memorándum de entendimiento para avanzar. Eso fue hacia el final y a los estertores del gobierno del expresidente Macri pareció más un manotazo de ahogado para mostrar algún avance político en el terreno de la política exterior, pero no tuvo ningún efecto concreto y de hecho las repercusiones políticas al interior de la Unión Europea fueron espantosas y hay una fuerte oposición de gran cantidad de países de la Unión Europea ampliada, así que es muy difícil que eso pueda progresar. Así que olvídense de mezclar lo de que vamos a avanzar en términos de Mercosur con la Unión Europea, porque por el momento no creo que eso pueda ser posible. Luego, eso y la República Popular China son caminos totalmente separados. No hay elementos de solapamiento en lo que pueda hacer el Mercosur por un lado con China y lo que pueda hacer el Mercosur por su lado con la Unión Europea, porque son negociaciones bien diferentes y en todo caso no deben olvidarse que gran parte de las transnacionales con casas matrices en la Unión Europea están radicadas en la República Popular China. Y si ahora a la Argentina le viene un producto de Volkswagen, por ejemplo, cuya casa matriz está en Alemania, muy probablemente el repuesto que le venga a Argentina sea de la sucursal que está en Shanghai o en Beijing. Por lo tanto, el producto de Volkswagen nos venga desde China. A la Argentina en la aduana eso ingresa como un producto como que es una exportación china, pero en realidad es la transnacional alemana la que nos vende desde China. Con eso les quiero salpicar un poco cuestiones que dinamitan un poco esta mirada simplista sobre la relación comercial y que
China te vende todo, cuando en realidad son transnacionales radicadas en China las que hacen gran parte del proceso comercial. Y por último, la principal parte de tu pregunta, que tiene que ver con qué hace el Mercosur. Bueno, no solo cada una de las economías miembros del Mercosur no ha discutido al interior de sí misma qué es lo que quiere hacer con China, sino que a nivel de Mercosur, es decir, en el barrio, no tenemos siquiera reuniones para saber qué es lo que más convenientemente podemos discutir con China, sea a nivel de Mercosur, sea a nivel de CELAC China, es decir, las reuniones subcontinentales con la República Popular, cuando eventualmente uno a priori podría pensar, así bien teóricamente, que sería muy interesante para economías en vías de desarrollo como Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela, sentarse, incluyendo si quiere a Chile y Bolivia como asociados, sentarse para discutir una agenda común, espalda contra espalda, de manera tal de tener un menú de negociación con China que pudiese aprovechar mejor esa oferta excedente que tiene China en infraestructura, financiamiento y tecnología, que son las tres cosas que ponen siempre arriba de la mesa y que vos de este lado solamente le puedes ofrecer complejo oleginoso, mineral de hierro, cobre, estaño o petróleo. Así que está bien difícil cuando nos miramos en el ombligo aquí en el barrio, porque la verdad que los proyectos políticos son bastante divergentes. Y encima, desde fines del año pasado, digamos, la situación política en Chile, el mismo Bolivia, que se acaba de encauzar racionalmente hace muy pocos días, claramente Bolsonaro no converge en los intereses externos con lo que puede ser la presidencia de Fernández en Argentina. Así que está bien difícil ponernos de acuerdo en qué queremos con el exterior, porque nosotros no tenemos bien claro qué queremos hacer con el Mercosur. Claro, y eso es una diferencia importante con los chinos, que me parece que se identifican por saber bien sus objetivos. Pero bueno, saliendo de la relación China con Latinoamérica y yendo directamente a China en sí, ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrenta el país dentro de sus fronteras y fuera de sus fronteras? ¿China adentro de China? Sí, China en sí y después con otros países. Bueno, no se me había ocurrido pensar en eso. Los desafíos de China tiene objetivos que los plasma en sus planes quinquenales y los cumple a rajatabla. Acaba de diseñar el plan quinquenal número 13 o 14, 2021-2026, no me acuerdo si es el 13 o el 14, pero no es lo importante. Lo importante es que el año que viene China cumple el centenario de la creación del Partido Comunista Chino en 1921 en Shanghái. Y en el 2049 China cumple 100 años de la creación de la República Popular China. Entonces China tiene un sueño, que es alcanzar una sociedad modestamente acomodada, en la mala traducción que hay del chino mandarín al inglés y del inglés al castellano, algo así como modestamente acomodada. Es una sociedad de ingresos medios altos para poder romper, digamos, la trampa histórica de los países de ingresos medios, que países como Argentina nunca han podido superar, más allá de estar casi un siglo en el mismo estrato, digamos, de países de ingresos medios, a veces en la parte alta de los países de ingresos medios, a veces en la parte baja de los países de ingresos medios, pero nunca hemos podido superar, y durante los últimos 100 años, básicamente, no sé, contado con los dedos, Corea, Noruega, Australia y muy pocos otros, contados con los dedos de una mano, alcanzan para contar los países que han podido superar ese estadio. China está en eso, pero piensen ustedes, chicas, que China recién en el 2019 pudo alcanzar los $10.000 de riqueza per cápita. Esto es, recién China está por debajo de los ingresos medios de un país como Argentina, pero con dos importantes diferencias para que pensemos en los desafíos todos juntos. China tiene muchos pobres todavía, es el segundo país en cantidad de pobres del mundo, pero también China es el país que más rápido acaba con la pobreza, esto es, que más rápido saca gente de esa condición desde hace 23 años. Sacó más de 800 millones de personas de esa condición. Entonces, mientras saca gente de la pobreza, el ingreso medio de la población asciende
y el bienestar de la gente crece. Entonces, en promedio, si bien ahora hay mucha divergencia al interior del país porque los ingresos son más heterogéneos, la gente en el este y en el sudeste gana más en promedio que la gente del centro y del oeste, mirando el mapa de frente, ¿no? Tiene que homogeneizar ese ingreso para que el proyecto del Politburó se consolide y no tener otro Tiananmen. Así que, a la pregunta que me hicieron, que es bien difícil de contestar, yo les diría que lo que tiene que hacer China es homogeneizar el ingreso para no correr riesgos políticos, y el Politburó tiene que poner todas las fichas, ya que el crecimiento de China la obliga a asumir responsabilidades internacionales y por eso le han caído sobre ella y sobre su proyecto básicamente todas las democracias liberales del hemisferio norte occidental, a las que ahora se suman las del hemisferio sur, como Australia y Nueva Zelanda, pero que ofician de gendarmes, digamos, regionales, como los ojos británicos y norteamericanos, muy cerca geográficamente hablando, ¿no? Pero hoy tenés una muy fuerte disputa, ya que el crecimiento de China hace que parte de su economía cobre trascendencia, trascienda sus fronteras y sea en vanguardia tecnológica en algunos segmentos de alta tecnología. Esto trae disputas hegemónicas muy importantes con empresas de las economías que hasta acá habían sido líderes y que establecían los patrones y los estándares de cómo debían hacerse las cosas en el mundo manufacturero. Bueno, ahora tienen competencia, y la competencia tiene origen en empresas que son de un país en vía de desarrollo. Nada más ni nada menos. Esto no tiene antecedentes históricos en el capitalismo moderno. ¿Estás refiriéndote a lo de Huawei y la guerra por el 5G? Por ejemplo, es donde eso es más manifiesto, ¿no? Es donde eso más se ve. Recién te escuchaba que China era uno de los países que más rápido sacaba a la gente de la pobreza y hacía crecer su clase media, y nosotros estamos como en la vereda de enfrente. Yo sé que por ahí es una pregunta un poco abstracta, ¿no? Pero ¿hay una receta china que se pueda aplicar para terminar con la pobreza? ¿Qué crees vos que ellos hacen para lograr esto? No es lo que creo, es lo que hacen objetivamente. Son políticas específicas para que eso no suceda. El problema es pararte de este lado e ir a China, como me ha tocado ir bastante seguido, y que te pregunten, pero profesor, ¿ustedes no hacen comida para 400 millones de personas? ¿Puede explicarnos por qué el 30, 40, 50% de la población es pobre? Y yo te quiero ver en esa situación, ¿no? Me refiero, no es menor. Cuando te encaran países a los que, por supuesto, son desde diversas vías acusados de ser dictadura, de comerse a los niños, de ser los malos de la película, y que te miren fijo y te digan, pero a ver, nosotros hacemos las cosas diferentes, nuestro régimen claramente es una democracia, te dicen, porque efectivamente en términos nominales se permite la vigencia, la existencia y la participación de otros partidos políticos. En China hay como 7, 8 partidos políticos, de hecho, pero la Constitución de China, en su preámbulo, dice que el presidente tiene que ser miembro del Partido Comunista Chino. Entonces, ese régimen que funge como régimen de partido único, claramente no es comparable desde el punto más elemental, mirando el hecho que la República Popular China es una república creada por un partido político. El Partido Comunista Chino preexiste a la República Popular. ¿Se entiende la diferencia? En China el problema es que el Estado coopte el partido, no como siempre se dice aquí, del río Bravo hacia el sur, de que los partidos se queden con el Estado, se apropien de la riqueza pública, etc. En China el problema es exactamente inverso, al punto tal que hacen muy difíciles las comparaciones. Pero tan difíciles las hacen que es muy complicado el esquema de funcionamiento de China como para poder hacer trasladable algo de su política hacia aquí. Yo me permito decir esto porque claramente no es la primera vez que me hacen la pregunta, más cuando le puse el título de mi libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? Entonces la pregunta que se caía de Maduro era, bueno, ¿cómo lo hicieron, Gustavo? Y hay algo que sí uno puede hacer, entre seguramente muchas otras cosas, pero hay una que tiene que ver con los esquemas de planificación. Porque nosotros supimos avanzar
y esto involucra, y lo digo a propósito porque esto involucra el gobierno, los primeros gobiernos de Perón, involucra los gobiernos que sucedieron a Perón, los legales y los ilegales, donde los esquemas de planificación estuvieron vigentes y el Ministerio de Economía había todo, incluso una Secretaría de Planificación Económica, y fueron bastante importantes, y nuestro país se creció mucho para esa época. Entonces, los países que carecen de recursos tienen esquemas de planificación exitosos, los esquemas de planificación utilizados han sido exitosos en aquellos países en vía de desarrollo. Bueno, todos esos esquemas en Latinoamérica se destruyeron durante fines de la década del 70 y toda la década del 80 del siglo pasado, con lo que coincide con la famosa década perdida de las economías latinoamericanas. Así que ninguna de esas cosas la creo casualidad. Regenerar los esquemas de planificación a mí me parece muy necesario, así como regenerar también los esquemas pedagógicos para que en las universidades los proyectos que involucren distintos saberes de diversos orígenes puedan arbitrarse en el marco de esquemas de planificación que le puedan brindar, ya ahora aprovechemos que hay 54 universidades públicas, que le puedan brindar al poder político herramientas e instrumentos para que hagan uso de ellos, tal que los recursos escasos puedan ser planificadamente utilizados para alcanzar metas de mediano y largo plazo. Yo creo que eso sí se puede, pero los proyectos políticos deberían tener una continuidad mayor y no borrarse todo lo que hizo el gobierno anterior una vez que otro gobierno, otra gestión de diferente signo se hace cargo de la gestión del Estado. Sí. Es muy difícil así, es muy difícil. Tal cual, el péndulo, vamos de un lado para el otro. Pero bueno, sí, Gustavo... por eso, esto ya lo dijo Diamant, se escribió hace varias décadas, ustedes lo estudiaron en la universidad, así que lo digo a título por los oyentes, digamos, pero está más que claro que esto uno no está descubriendo y nuestros problemas datan de hace varias décadas. Sí, tal cual. Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te puedo hacer una última pregunta rápida? Que en realidad es una curiosidad. La tiro. Cuando yo estaba estudiando China, hace un tiempo, vi algunas coincidencias entre Mao y Perón. ¿Esto, qué opinas vos? ¿Tienen algunas coincidencias? Sí, ¿sí? No, más allá de la coincidencia temporal también, pero bueno, han sido dos líderes terriblemente importantes, sí. Y hay el hecho de que se haya estado en el mismo momento histórico también lo hace llamativo, pero también coincide también estuvo Gamal Abdel Nasser en Egipto, digamos, hubo muchas otras personas muy importantes que encabezaron proyectos de desarrollo en países que tenían una gran parte de su población fuera del sistema político. Y yo creo que así como el Partido Comunista Chino incorpora a la masa de campesinos al proyecto del Politburó y hace la reforma agraria, digamos, y cobra vida el partido político de mayor cantidad de afiliados del mundo, más de 90 millones de afiliados tiene hoy, en la Argentina no voy a descubrir nada diciendo que el ejercicio político del peronismo, especialmente en sus primeros 2 mandatos, cuando fue presidente del general Juan Domingo Perón, incorporó a la vida política a una enorme cantidad de gente que estaba por fuera del sistema, más allá, por supuesto, del incorporar a la vida, a la práctica política, a la mujer cuando son incluidas, digamos, como sujetos políticos cuando se les permite votar, digamos, cuando ganan con su lucha política el voto femenino. Pero mucho antes que eso, el ejercicio del peronismo en el poder de incorporar a los trabajadores a la vida política argentina es algo que tiene algún grado de paralelismo, si se quiere, con la gente que tan mal estaba en la República Popular China, en un país que prácticamente no tuvo etapa burguesa, digamos, porque pasaron de una guerra civil espantosa directamente a una revolución comunista, digamos. Claramente los proyectos son diferentes. Sí, si se quiere, divergentes. Algo hay ahí entre Mao y Perón, alguna coincidencia encontramos, entonces no estoy loca. Gracias, Gustavo, por sacarnos estas dudas y por compartir esta noche con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este último programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y si no, igual nos pueden volver a escuchar o repetir el programa por donde, Anto. Nos vuelven a escuchar en Spotify como Poco Ortodoxas, en YouTube como Poco y Más Ortodoxas, y si nos quieren escribir, estamos en Twitter como Poco y Más Ortodoxas, e Instagram también Poco y Más Ortodoxas. Excelente, con eso me despido. Un beso, chicas, y nos vemos el martes que viene. Chao. Hasta el martes.